Antes de empezar a trabajar la columna 4, que son actividades de aprendizaje como lo venimos exponiendo, es necesario también abordar un tema muy importantísimo, pero de gran trascendencia, como lo es metodología. La metodología es muy importante en todas las disciplinas donde la humanidad enseña alguna disciplina, algún oficio, alguna asignatura, algún curso. Cuando se trata de enseñar, lo primero que debemos de tomar en cuenta es la metodología. El educador, el docente, debe de tener amplios conocimientos sobre metodología, pues los expertos dicen que una buena metodología lleva al éxito de la enseñanza y aprendizaje. Si queremos nosotros un aprendizaje efectivo en los estudiantes, debemos de practicar una buena metodología y para eso nosotros la debemos de planificar. Al acto de enseñar un tema con vísperas a que se vuelva un aprendizaje efectivo, le vamos a llamar entrega educativa. Entrega educativa es un concepto que no es ni más ni menos que el traslado de información, o sea, la enseñanza de un tema con vísperas a que en el camino de esa enseñanza, pues obviamente se convierta en un aprendizaje efectivo en los estudiantes. Para que haya una buena metodología, no debemos de olvidar que tenemos que partir que el docente debe de trabajar con base en el contexto, en el entorno del niño, en el entorno comunitario. También otro elemento importante en la metodología es que haya una metodología, que haya un trabajo de enseñanza y aprendizaje con pertinencia cultural y lingüística del grupo de estudiantes. Esto es muy importante, estos elementos son muy importantes para que la metodología sea efectiva, para que esa entrega educativa que hacemos a diario sea efectiva. También vamos a abordar el tema de las herramientas. Para que haya una buena metodología debemos de partir nosotros de herramientas metodológicas. ¿Qué son las herramientas? Las herramientas de las cuales nosotros debemos de echar mano para una metodología no son más que los procedimientos efectivos. Esas herramientas básicamente son todas las actividades que va a hacer el niño, el estudiante. Todas esas actividades están categorizadas. Cuando nosotros recurrimos a libros de texto de pedagogía, esas herramientas están clasificadas. Vamos a mencionar el primer concepto, método, por ejemplo. El método, como es de conocimiento de todos, el método es el camino, es la vía, es una serie de pasos que nosotros vamos a aplicar con los niños para que la entrega educativa, para que la metodología sea efectiva y se pueda llevar a cabo un aprendizaje efectivo por consecuencia. Dentro de los métodos de enseñanza-aprendizaje está el inductivo, que va de lo fácil a lo difícil, está el deductivo, que va de lo difícil a lo fácil. También hay otros métodos de enseñanza de lectoescritura, hay métodos de enseñanza y aprendizaje para niños que ya saben leer y escribir, como podría ser el mayéutico, el ecléctico. Esos métodos tienen que ver mucho con el diálogo, ¿verdad? Con el diálogo entre los estudiantes y el facilitador. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del método inductivo, que va de lo fácil a lo difícil. El método inductivo es el que casi la mayoría de docentes
aplicamos en nuestras aulas. Entonces es necesario, en conclusión, tener en cuenta el método, porque si yo tengo definido el método, estoy asegurando el éxito en la entrega educativa. Aparte del método, tenemos estrategias. Las estrategias son muy importantes. Ahora, en este tema es muy amplio, pero trataremos de ser claros, sencillos y específicos en cuanto a nuestra exposición. Las estrategias las vamos a definir como fórmulas que se emplean para hacer efectivo el aprendizaje. Las estrategias son constructos que el docente planifica para que lo que pretende enseñar sea efectivo, o sea, se convierta en un aprendizaje efectivo. Las estrategias son procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas. Las estrategias también las podemos definir como guías de acciones que hay que seguir y que me conducirán a una meta. Eso es una estrategia. Son constructos a nivel superior que en su mayoría de veces el docente debe estar consciente de qué estrategia va a utilizar para poder trabajar un tema, una unidad, un bloque. O sea, tiene que tener la pericia para poder seleccionar una estrategia. Pero, ¿qué estrategias existen? Esa es una buena pregunta. Y vamos a aprovechar para contestar según las investigaciones que se han realizado. Entonces, dentro de las estrategias que nosotros tenemos para poderlas accionar, tenemos el diálogo de saberes. El diálogo de saberes es un conversatorio que tienen los estudiantes coordinado por el docente. Esa es una estrategia. Estrategia número 2, mundo letrado. El mundo letrado va de la mano de todo lo que tiene que ver con carteles, con dibujos, con algunas situaciones en las cuales el docente pega en las paredes de su aula, haciendo alusión a conceptos importantes de una temática o de varias temáticas y que sin lugar a dudas pues le dan otro clima a su aula. Esto es básicamente el mundo letrado. Son ilustraciones que llaman la atención utilizando colores así vivos, colores que motivan al estudiante a poder estudiar, a poder aprender de una manera efectiva. Otra estrategia que podemos mencionar son los rincones de aprendizaje. Los rincones de aprendizaje es la selección de objetos que van relacionados con una o diferentes temáticas, como por ejemplo, si yo estoy trabajando medios de comunicación, por ejemplo, yo puedo instaurar un rincón de aprendizaje donde yo pueda apropiarme de periódicos, de revistas, de colocar algún radio, un celular, una televisión, un teléfono antiguo, una laptop. Es la reunión de materiales que van encaminados a enseñar una temática. Ese es un rincón de aprendizaje. Y no solo pueden ser objetos, también pueden ser ilustraciones, ¿verdad? Pueden ser ilustraciones con la combinación de objetos. Eso sería un rincón de aprendizaje. Otra estrategia es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es dinámico porque el estudiante de forma voluntaria, con iniciativa propia, se apunta para poder llevar a cabo una parte de una actividad para poder aprender. Es decir, en un tema que un docente está trabajando, en forma voluntaria, niños por separado dicen yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello,
yo voy a hacer lo otro en forma voluntaria. Eso es un aprendizaje colaborativo. Esa es otra estrategia, porque el aprendizaje colaborativo se inicia en la conciencia que tiene cada estudiante de aprender. Por eso es que existe esta estrategia. Otra estrategia es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo se ha vuelto muy efectivo en estas instancias, ya que tiene mucha relación con el constructivismo, tiene mucha relación con el modelo educativo que el CNB nos indica, el cual debe ser un modelo por competencias, pero un modelo dinámico. Esta estrategia del aprendizaje cooperativo se basa en guías de estudio. El docente da una guía de estudio y asigna roles a cada estudiante. En el aprendizaje colaborativo es en forma voluntaria, en el cooperativo no, porque el docente, el facilitador, asigna roles, asigna tareas que van a ser en forma de equipo, o sea, de grupos, ¿verdad? Actualmente el término grupo ya casi no se maneja, sino que se le asimila el término equipo, pero eso no resta ni suma. Lo importante es que el aprendizaje cooperativo, el estudiante hace lo que dice en la guía para hacerlo con su equipo. Otra estrategia es el autoaprendizaje. El autoaprendizaje es muy importante porque hay personas, hay niños, jóvenes, que no tienen la oportunidad de insertarse a una educación formal, escolarizada. Entonces se buscan otros medios individuales, muy personales para aprender. Ese es el autoaprendizaje. Esa es otra estrategia. Otra estrategia es el aprendizaje interactivo. El aprendizaje interactivo tiene que ver con aquellos sistemas virtuales de aprendizaje. Estamos hablando de donde se utilizan plataformas virtuales como puede ser sistemas e-learning, b-learning, que tienen que ver mucho con una educación a distancia. También podemos seguir mencionando otras estrategias y también tenemos el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es otra estrategia que no es más ni menos que la forma de enseñar en la cual se parten de conocimientos previos que se relacionan con nuevos conocimientos y de ahí se sacan conocimientos que le ayudan a los niños a resolver problemas de la vida. Es donde él encuentra sentido a lo que está aprendiendo. Esta estrategia es muy importante en el modelo por competencias. Tiene mucha relación con el constructivismo, es un método activo, siempre que va de lo fácil a lo difícil, puede ser, ¿verdad?, en su momento, pero lo importante es que tiene un carácter dinámico en la cual se parten de los conocimientos previos, como se ha mencionado, se interrelacionan con nuevos conocimientos para sacar posteriormente experiencias de aprendizaje en la cual le van a servir al niño para resolver problemas o la cotidianidad de la vida. Otra estrategia de aprendizaje es la misma planificación de los aprendizajes que hace el docente. Esa es una estrategia no menos importante. Es lo que estamos abordando en estas instancias. Estamos abordando el tema de la planificación de los aprendizajes. El planificar adecuadamente los aprendizajes es una estrategia en sí misma, porque el docente va a ir más consciente al encuentro con sus estudiantes. Cuando uno planifica los aprendizajes,
Toma en cuenta ventajas y desventajas, obstáculos, beneficios. En fin, va a tomar en cuenta muchas situaciones, el recurso tiempo, el recurso económico, la situación de los estudiantes, el clima pedagógico, planificar los aprendizajes y su evaluación, que es un tema que posteriormente vamos a estar abordando, es bien importante, es una estrategia de aprendizaje en sí misma. Haciendo entonces una recapitulación de las estrategias, mencionamos entonces el diálogo de saberes, el mundo letrado, rincones de aprendizaje, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje significativo, el autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y la planificación de los aprendizajes. Esto es en cuanto a las estrategias. En esa misma secuencia de estrategias, ahora vamos a abordar el concepto técnicas de enseñanza y aprendizaje. Las técnicas son catalogadas como actividades más específicas que se llevan a cabo dentro o fuera del aula para que los niños o las personas aprendan. Las técnicas, en su definición, hay varios autores que le dan otro matiz, se van por otras definiciones, porque otra definición es que las técnicas son las que hacen posible las estrategias. Es decir, que una estrategia se lleva a cabo con la ayuda de las técnicas. Entonces, las técnicas son actividades de cierto nivel que concretan las estrategias. Dentro de las técnicas que podemos nosotros tomar en cuenta o echar mano, como decimos en otro lenguaje, podemos enumerar exposiciones del docente y de los alumnos. También tenemos la técnica de la pregunta, tenemos la técnica del resumen, tenemos la técnica de repeticiones que se dan en el aula, tanto de los estudiantes como del maestro. Está la técnica del subrayado. El subrayado se hace en los cuadernos de trabajo o en los textos que los estudiantes tienen y que les es permitido hacer un subrayado. Otra técnica es de los esquemas, la construcción de esquemas, tales como mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros de doble entrada, los cuadros sinópticos, el esquema del PNI, ¿verdad? También tenemos tareas, las tareas en aula, tareas fuera del aula. Estas tareas tienen que ver con ejercicios que se hacen en equipo y en forma individual. Otra de las técnicas están las investigaciones, está la búsqueda de información, están las entrevistas, están las encuestas, están las excursiones. Podemos mencionar la resolución de problemas, técnicas de discusión, tales como la mesa redonda, el debate, el panel, Phillips 66. Son técnicas de discusión que también son parte de estas técnicas de enseñanza y aprendizaje. También otras de las técnicas que tenemos son los aprendizajes basados en proyectos, los stands, invitación a padres de familia para que lleguen a dar alguna plática frente a los niños. Es invitación de especialistas, estudios de casos, lecturas en voz alta. La lectura en voz alta es muy importante porque le ayuda al cerebro del que escucha y del mismo que lee. Están los sociodramas, las obras de teatro, las guías de estudio, los círculos concéntricos de estudiantes. Esta técnica de círculos concéntricos es cuando las aulas tienen mucha población, grupos en redes, foros virtuales, videos,
documentales. Bueno, estas son algunas de las muchas técnicas que el docente puede echar mano. Aparte de las técnicas, ahora vamos a hablar de las actividades. Bueno, aquí como he mencionado, se da mucho a debate hacer la categorización de estrategia, técnica y actividad. Por lo menos en método tenemos muy claro la diferenciación. La estrategia, me imagino que el auditorio, usted que está escuchando, también está haciendo la distinción. Pero hemos hablado de técnicas y hemos dado la definición de técnica y hemos dado una lista de técnicas que podemos echar mano. Pero hablemos de actividad. Actividad es otro concepto. Los pedagogos definen que las actividades son acciones que realiza el estudiante como parte de su proceso de aprendizaje, ya sea en el aula o fuera de ella, con un determinado grado de dificultad. La actividad facilita la ejecución de la técnica. Escuchemos bien eso. Algunos pedagogos dicen que la actividad son las que concretan una técnica y las técnicas son las que concretan las estrategias. Tanto actividad, técnica y estrategia van de la mano del método. Y el método, estrategia, técnica y actividad hemos dicho que son procedimientos. Son procedimientos metodológicos para poder hacer efectivo el aprendizaje en la entrega educativa. Entre las actividades, ¿qué actividades podemos mencionar? Lectura comprensiva, solución de ejercicios, diarios, escuchar conferencias, participar en discusiones, elaborar esquemas en forma grupal, elaboración de productos, contestar cuestionarios, contestar tests, hojas de trabajo, ejercicios en el cuaderno, experimentos en clase, juegos de memoria, lotería, rompecabezas, ver algún video, observar algún documental. En fin, hay muchas actividades de las cuales puede echar mano un docente. Para concluir, vamos a decir que las estrategias se planean para ponerlas en operación por medio de las técnicas. Las técnicas las desarrollan los estudiantes por medio de actividades y las actividades las llevan a cabo los estudiantes para alcanzar los indicadores de logro y estos a la vez las competencias. Es decir, primero debemos de tomar en cuenta el método. Cuando ya hemos definido el método, definimos la o las estrategias. Cuando ya tenemos definidas las estrategias, definimos qué técnicas vamos a tomar en cuenta. Cuando ya tenemos las técnicas, definimos las actividades. Esta es una planificación mental que debe tener un docente. Pongamos un ejemplo. Vamos a tomar en cuenta una estrategia de las que hemos mencionado. Aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje colaborativo tiene técnicas. ¿Qué técnicas podríamos asociar con esta estrategia de aprendizaje colaborativo? Pues una de las técnicas que podemos asociar, si yo pienso en esta estrategia de aprendizaje colaborativo, es métodos de proyectos, debates. Es decir, métodos de proyectos y debates son técnicas para concretar la estrategia aprendizaje colaborativo. Ahora definamos algunas actividades, discusiones de grupo, tareas en equipo, tareas individuales. Discusiones de grupo, tareas en equipo, tareas individuales serían actividades para concretar las dos técnicas que yo tengo en mente, que son métodos de proyectos y debates. Estas dos técnicas van a concretar la estrategia que yo tengo planificada, que es aprendizaje colaborativo.
Este es un ejemplo, es una ilustración para que nosotros comprendamos las categorías de los procedimientos como lo son estrategias, técnicas y actividades. Esto es muy importante porque nos va a ayudar mucho cuando nosotros planifiquemos la cuarta columna, que son actividades de aprendizaje. También tenemos que hacer la aclaración que este tema de estrategias, técnicas y aprendizajes se da mucho a debates y a comentarios, pues los pedagogos no han hecho una clasificación definida, puesto que hay técnicas que en su momento son actividades y a la inversa hay actividades que nosotros le llamamos técnicas. En conclusión, eso no va a impedir que nuestro trabajo no sea efectivo. Pero sí es importante que hagamos esta clasificación porque nos va a ayudar de una u otra manera. Entonces, estrategias, técnicas y actividades hemos dicho que son procedimientos metodológicos y apuntan a que el proceso sea cognitivo y metacognitivo, que todo el entorno del proceso de aprendizaje sea dinámico. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esta clasificación: el método, las estrategias, las técnicas y las actividades. A todo esto nosotros le debemos de agregar lo siguiente, que es bien importante. Cuando nosotros estemos enseñando, tomemos en cuenta que no tratemos de aplicar en nuestros estudiantes la forma en que nosotros aprendimos un determinado tema, puesto que en su momento nosotros lo aprendimos de una forma, pero nosotros la podemos enseñar de otra. Así que no pretendamos nosotros enseñarlo de la forma en que nosotros lo aprendimos, puesto que sabemos que hay muchas formas de aprender y un grupo de estudiantes no va a aprender como yo lo aprendí. Tomémoslo en cuenta. También tomemos en cuenta que es necesario ir innovando las formas de aprendizaje. Las herramientas que nosotros les hemos mencionado son innovadoras, pero no son las únicas. Nosotros podemos echar mano de otros procedimientos que nosotros podamos leer en algún libro o que hayamos visto en otro lugar. Toda vez estas sean innovadoras, toda vez estos procedimientos hagan de un aprendizaje efectivo, echemos mano de ellos, aunque no estén en la lista que ahora se les ha proporcionado. Lo importante es que el aprendizaje sea efectivo. También no nos olvidemos de partir del entorno del estudiante, de su contexto, de su comunidad. Esto es muy importante, contextualizar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. También es necesario que se involucre la pertinencia cultural y lingüística del niño. Recordemos que nuestras aulas ahora están llenas de estudiantes que pertenecen a distintas comunidades lingüísticas. Y dado que la educación es inclusiva, pues nosotros en nuestra metodología tomemos también en cuenta la pertinencia cultural y lingüística del niño. Otro factor también en la metodología es el conocimiento comunitario. En la comunidad donde vive el niño hay conocimiento, y ese conocimiento puede venir a sumar cuando estemos trabajando un tema. Cuando estemos trabajando un tema con un grupo de estudiantes en nuestra entrega educativa, acordémonos que posiblemente de ese tema que estamos entregando hay o puede haber conocimiento de la comunidad, conocimiento comunitario. También tomemos en cuenta que el final de la metodología es enseñar a pensar al estudiante. Enseñar a pensar al estudiante es uno de los grandes objetivos que tiene
una metodología activa. La entrega educativa debe de ser dinámica. Nosotros debemos de hacer lo posible para que al final de todo el niño no solo aprenda, enseñarle a pensar al estudiante. Esto quiere decir que posterior a nuestro trabajo docente, en la mente del estudiante debe de haber reflexión, debe de haber conciencia. En los procesos de cognición y metacognición, en palabras sencillas es que el niño haga reflexión, haga conciencia, no solo codifique los temas que nosotros le estamos entregando.